Esta semana, hermosos, bueno, esta semana no, porque esta semana apenas nos vemos, este mes hemos estado hablando de todo el tema de la redacción, de cuál es la forma correcta de redactar y demás. Pero cuando hablamos de redacción y de su forma, pues claramente no podemos obviar los errores que se presentan en la redacción. Hay muchos que vamos a ver el día de hoy que ya hemos visto, pero que de pronto en su primer momento no comprendimos y que el día de hoy vamos a comprender mejor, o que simplemente vamos a reforzar. Les cuento que esta semana ha estado súper enredada, entonces si me enredo hablando, ustedes ya saben. Entonces, vamos a reforzar y bueno, que sea el Señor abriendo nuestra mente para poder entender. ¿Listo? Voy a pedirles por favor que alguno de ustedes me ayude leyendo la introducción. Gracias, Lau. Estar bien no es solo cuestión de saber escribir, es cuestión de pensar con claridad. Muchas veces tenemos grandes ideas, pero al expresarlas por escrito, cometemos errores que confunden al lector o hacen que el mensaje pierda fuerza. Este módulo será tu guía práctica para identificar y corregir los errores más comunes en la redacción, con herramientas útiles para comunicarte con coherencia, estilo y propósito. Escribir correctamente es también un acto de respeto hacia el lector y hacia nosotros mismos. Como dice la palabra, se muestra palabra siempre con gracia, nada con sal. Colombia 4:6. Dios nos llama a expresarnos con verdad y sabiduría. Muchísimas gracias, mi Lau hermosa. Entonces, mis hermosos, en este caso ya habíamos hablado hace 8 días de esto, ¿no? Decíamos que claramente, pues hay momentos en que tenemos ideas maravillosas en nuestra mente, pero al momento de plasmarlas, pues se nos dificulta, ¿no? Y es ahí donde vienen los errores, ¿cierto? Entonces, el día de hoy es que podamos identificar esos errores más comunes y pues cuál es la manera como tal de minimizar pues lo que se puede hacer, ¿no? No voy a leer nuevamente el versículo porque me parece lindo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Bonito ese versículo, ¿no? Porque básicamente así debe ser todo lo que nosotros hablamos y comunicamos. Vamos a continuar. Objetivos del día de hoy. Uno, identificar los errores más frecuentes que se cometen al redactar. Dos, comprender cómo afectan estos errores la claridad del mensaje. Tres, aplicar estrategias para evitarlos y mejorar la escritura. Cuatro, fortalecer la redacción como herramienta para comunicar con propósito y verdad. Y cinco, relacionar la corrección en la escritura con la integridad del corazón, ¿no? Entonces, bueno, que sea el Señor ayudándonos a cumplirlos. Bueno, ¿qué aprenderemos el día de hoy en este módulo? ¿Alguno de ustedes que por favor me ayude leyendo? Aslan, gracias. Aprenderemos a reconocer los errores más comunes al redactar, como la mala ortografía, la falta de coherencia o el mal uso de la puntuación. Descubriremos cómo afectan estos errores nuestro mensaje y lo más importante, cómo evitarlos para escribir con claridad, lógica y propósito. Al final entenderemos que redactar bien no solo mejora nuestra comunicación, sino que también refleja un corazón ordenado y guiado por Dios. Muchísimas gracias, Aslan. Entonces, ya desde aquí nos empiezan a hablar de cuáles son esos errores más frecuentes, ¿no? Entonces, estamos hablando del mal de la mala ortografía, que, uy, 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 Dios mío, todavía nos sigue afectando un montón, ¿no? A veces hasta el mismo corrector de ortografía hace que nos equivoquemos. La falta de coherencia o el mal uso de la puntuación, ¿no? Entonces, son como de los tres principales, pero hay algunos otros. Entonces, ya vamos a identificarlos más a detalle. Ahora vamos con nuestra idea fundacional. Por ahí vi a Gaby con su manito levantada. Gaby, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, Petra. Dios nos dio la palabra como un sagrado, así como cuidamos lo que decimos, también debemos cuidar lo que escribimos. En la redacción se refleja lo que hay en nuestro corazón: claridad, orden, respeto, verdad y amor. Corregir nuestros errores es parte de vivir con excelencia, como dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, mis amores, básicamente, como siempre hemos hablado, que la comunicación es un don de Dios, ¿no? Y que claramente lo que comunicamos, lo que expresamos, lo que escribimos, pues debe reflejar a ese Dios en el que creemos o que profesamos, ¿no? Que siempre debe ser claridad, orden, respeto, verdad y amor. Pero también debemos tener la capacidad de que por más que pensemos o por más de que realmente seamos buenos en lo que hacemos, pues tener la capacidad de corregir, ¿no? No sé si han escuchado esa palabra, pero es muy común acá usarla en Colombia, que dicen, uy, eso es una chambonada o es muy chambón. Pues son cosas mal hechas, ¿sí? Y a veces como que nos acostumbramos a eso. Ay, pues no se ve, ay, pues no se nota, ay, pues ahí por encimita pasa, caminando rápido no se ve, dicen también, ¿no? Pero eso no está bien. Como seres humanos también debemos buscar la excelencia. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos buscar la excelencia. Y básicamente para poder buscar la excelencia, pues debemos tener la capacidad no solo de recibir corrección o de identificar lo que se debe corregir, sino de ejecutarlo. Porque de qué sirve, ay, sí, lo tengo que corregir, pero ay, no, qué pereza, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Pues ay, no, eso pues sí, ahí se ve, pero ay, eso los otros no se dan cuenta. Pues ahí ya hay como un tema también de conciencia, ¿no? Voy a leer nuevamente este versículo que también me parece tan lindo, que dice, en las muchas palabras no falta pecado. Hay que tener cuidado cuando hablamos mucho, ¿no? Cuando somos esas personas, no sé si les ha pasado, yo tengo una compañera, ella habla y habla, mejor dicho, tú te reúnes con ella y te reúnes no a hablar, sino a escucharla. Y habla y habla y habla. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Sin embargo, acá Proverbios dice que cuando uno habla mucho, no se toma el tiempo de escuchar, pues empieza a generar como el tema del pecado, ¿no? Y que hay que refrenar nuestra lengua para que entremos en la categoría de los prudentes. Realmente yo sí quiero estar en esa categoría de los prudentes. Entonces, que sea el Señor. Vamos a avanzar. Apertura al aprendizaje. Dice, ¿alguna vez has sentido que lo que escribiste no se entiende como querías? La mayoría de veces que escribimos pasa eso. Uno como que una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que escribe. Cuando uno escribe dice, ay, pues no es lo que yo quería, pero bueno, ahí pasa, ahí se entiende, ¿no? Mm, bueno, dice, ¿te ha pasado que al leer un texto tuyo encuentras errores que antes no habías notado? Creo que también siempre nos pasa, siempre, o por lo menos a mí sí, cuando yo escribo y leo, siempre como que, ¡ay, la embarré! Y cuando no es muy notorio, por ejemplo, cuando es una carta o algo así, uno, ay, otra vez, pues como que uno lo deja ahí, ¿no? Y si ya es muy notorio y demás, pues le toca volver a escribir todo. Dice, tranquilo, nos ha pasado a todos. Redactar bien no es solo cuestión de reglas, tildes y comas, es cuestión de expresar lo que piensas y sientes con claridad. A veces podemos encontrar textos que tienen la ortografía perfecta, que mejor dicho tiene todas las reglas gramaticales, que tiene coherencia, que tiene cohesión, todo, pero que tú lo lees y no lo comprendes. ¿Por qué? Porque no es claro o está muy enredado. Entonces, claramente, pues son todas estas reglas, pero pues también tener claridad en lo que se quiere transmitir, ¿no? Dice claridad, orden y propósito. En este módulo abriremos los ojos y los lápices para descubrir esos errores que a veces se nos escapan. Aprenderemos a evitarlos y sobre todo a escribir con excelencia, como lo haría alguien que quiere reflejar lo mejor de sí mismo y de Dios en cada palabra. Porque cuando escribimos con claridad, también pensamos con claridad y eso transforma nuestra vida. Entonces debemos saber, chiquitos, que cuando escribimos con claridad, pues va muy sujeto a nuestro pensamiento, ¿no? Si tenemos la capacidad de escribir con claridad, es porque nuestros pensamientos están organizados y eso pues nos va a ayudar también a transformar nuestra vida, ¿no? Cuando todo está organizado en el interior, se va a reflejar en el exterior. ¿Hasta hay alguna pregunta, algún aporte? Listo, vamos con la etimología. ¿Quién me ayuda, por favor? De forma voluntaria. Gracias, Gaby.
Redacción viene del latín redactio, que significa acción de componer un escrito. Imagina que estás armando un rompecabezas. Cada palabra es una pieza que debe encajar perfectamente para formar una idea completa. Error proviene del latín error, que significa desviación del camino. Es como ir a una dirección equivocada cuando querías llegar al parque. En la escritura, un error puede hacer que el lector se pierda y no entienda tu mensaje. Ejemplo curioso, escribir haber cuando quieres decir haber no solo es un error común, también puede cambiar por completo lo que querías expresar. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, redacción viene del latín redactio, que significa acción de componer un escrito, ¿cierto? Redactar es poder unir ideas y poder generar un escrito que sea, pues, entendible para todos. Ya lo habíamos visto, pero acá tenemos la misma como referencia o la misma analogía, que es, imagina que estás armando un rompecabezas, ¿no? Y que cada uno es una pieza y pues debe encajar o si no, no se va a ver pues, de la forma adecuada. Error proviene del latín error, que significa desviación del camino. Entonces, claramente un error es ir a un lugar por el camino equivocado, ¿no? Perdernos y llevar también a que el lector pues se pierda, porque pues claramente si no entendemos nosotros, pues no va a entender el otro, ¿no? Eh, y bueno, ahí ya nos dan un ejemplo. De pronto hasta ahí, ¿alguien alguna pregunta? Vamos a ir ahora con un poco de historia, una historia cortica. ¿Quién me ayuda, por favor? Gracias, Valerie. Profe, leo todo lo que hay, ¿sí? Mi corazón, por favor. Vale. Un poco de historia. Desde que el ser humano inventó la escritura, ha buscado formas claras de dejar ideas registradas. Ya los antiguos egipcios cometían errores en los jeroglíficos y los corregían raspando la piedra. Durante la Edad Media, los monjes copistas copiaban la Biblia a mano. Una coma mal ubicada podía cambiar todo el significado. Por ejemplo, en una antigua edición de la Biblia inglesa se cometió un error famoso. Omitieron la palabra no. En el mandamiento no cometerás adulterio. El resultado fue cometerás adulterio. Este fallo se conoció como la Biblia del Malvado, 1631, y los impresores fueron duramente castigados. Hoy en día, un error de redacción puede costarte una mala nota en un ensayo o que no te respondan un correo importante. La buena escritura sigue siendo poderosa y necesaria. Muchísimas gracias, Valerie. Entonces, hermosos, básicamente, pues el tema de la redacción surge desde el principio de los tiempos, ¿no? Y de la comunicación y demás. Por ende, pues la mala redacción también, ¿no? Siempre hemos buscado formas de corregir esa mala redacción. Entonces aquí se nos habla de que en el tiempo antiguo lo hacían raspando la piedra. Pero yo recuerdo, no sé si ustedes todavía, si ustedes hayan alcanzado a ver ese glorioso invento, que era el borrador que borraba según esfero, ¿sí? Pero que eso, uno iba a borrar con eso y siempre se le rompía la hoja, o sea, esa vaina no servía. Yo no sé quién se inventó eso, pero eso no servía. Entonces, era muy común en mi época de estudio ver esas hojas todas rotas ahí. A veces uno que le echaba baba para poder raspar la hojita y claro, eran esos cuadernos rotos, o sea, no, eso era un problema. Escribir con espero, perdón, era un problema. Lo sigue siendo, pero pues al menos ya el corrector es más discreto, ¿no? Y el corrector como que ayuda a que sea como un poquito menos traumático la corrección. Bueno, dice acá, nos dan un ejemplo ay, Dios mío, lo que les dije hoy, estoy más enredada esta semana. Tremendo, imagínense cómo van a colocar, no cometerás adulterio, o sea, en los mandamientos, cómo cometerás adulterio. Imagínense las consecuencias que tuvieron estas personas. Imagínense el impacto que tuvo para que fuera denominada la Biblia del malvado. O sea, por un simple no, imagínense toda la revolución y todo lo que pasó. Y no fue casi en ningún libro, sino que en la Biblia. Y casi en ninguna parte, sino que en los mandamientos, ¿no? Pobrecitos, yo me imagino cómo sufrieron. Espérenme un momentico, nos quedan 4 minutos. Perdónenme que estoy revisando acá.
Dice, profe, yo creo que siempre una buena redacción se debe tener un propósito más que una claridad, ya que a veces hablamos demasiado o ya sea poco, pero si en verdad no se refleja lo que enseñamos o explicamos de manera clara o concisa, pues será en vano. Sí, claro, siempre debemos tener mucho cuidado y tener un enfoque súper claro, porque si no hay un enfoque claro, vamos a terminar, mejor dicho, hablando de todo. Y aparte que los temas se pueden extender muy fácil, ¿no? Tú puedes decir, yo voy a hablar de la fruta, pero ¿cuántas frutas hay? ¿Cuántos sabores? ¿Cuánta variedad? ¿Cuáles son de alta cosecha y cuáles son de baja cosecha? Se pueden conseguir fácil, o sea, es un montón de información. No, pues hay que enfocarnos. Voy a hablar de de la fruta y en este caso me voy a enfocar en la mandarina. Y ya ahí como que tenemos un enfoque y es más fácil evitar que nos estemos desviando y que hagamos que ese tema sea incomprensible para todos. Vamos con el concepto. Dice, un error de redacción es cualquier falla, cualquier, ¿listo? Cualquiera que aparezca. Cualquier falla al escribir que impide que el mensaje se entienda bien. Puede ser mala ortografía, puntuación incorrecta, falta de conexión entre las ideas o incluso por usar palabras que confunden. También debemos tener cuidado con el uso de las palabras. En resumen, son como ruidos que entorpecen la comunicación escrita. Entonces son como esas cositas que hacen que tropiece, ¿no? Cuando estás leyendo, cuando estás ahí a la expectativa y pues no va bien. Vamos a ir con las características. Entonces dice características de los errores de redacción. Uno, dificultan que el lector entienda lo que quieres decir. Obviamente, si no hay buena redacción, el lector no te va a entender, ¿no? Dos, te hacen ver descuidado o poco profesional. No sé si les haya pasado, a mí sí me ha pasado que como que voy a ver algo, pero cuando hay mala ortografía ni lo leo. O sea, de verdad que yo digo, ay no, ¿para qué pierdo mi tiempo? Como que hace que uno diga, eso no es importante porque no está bien escrito. Entonces es algo como ya inmerso, yo creo. Entonces, claramente nos va a hacer ver descuidados y poco profesionales y pues va a hacer que perdamos la atención del lector, ¿no? Vamos por el tercero. Se repiten si no aprendes a detectarlos. Si tú no estás en la capacidad, y eso pasa con todos los errores, ¿no? No solo en la redacción, sino en general. Si no estamos en la capacidad de detectar los errores, pues claramente lo vamos a seguir repitiendo, porque pues no nos damos cuenta que es un error. Entonces se va a seguir haciendo de la misma manera, ¿no? Pueden cambiar por completo el significado del texto. Lo acabamos de ver en el ejemplo de la Biblia, ¿no? Entonces, dos letras, NO, y cómo cambió por completo el significado del texto, y yo creería que el significado de la Biblia en general, ¿sí? O sea, fue un error impresionante. Entonces, como dos letras hicieron boom, ¿no? Y por último, la buena noticia, se pueden prevenir con práctica, lectura y revisión. Eso es lo mejor, y eso es lo mejor de los errores en general. Hermosos, nuevamente 9:51 conectados. Bueno, ya nos vemos. Ya nos vemos.